¿Alguna vez te has preguntado, cómo puedo proteger la fe de mis hijos en un mundo que parece querer alejarlos de Dios? ¿Y si te dijera que hay un secreto, un poder silencioso que está a tu alcance y que puede transformar la forma en que tus hijos ven la vida, la fe y el mundo? Un poder capaz de blindar sus corazones contra influencias negativas y sembrar valores eternos que nunca serán desarraigados. Imagínate lo que pasaría si, en medio de un mundo que predica el egoísmo, la competencia desleal y el distanciamiento de Dios, tus hijos fueran como faros en medio de la oscuridad, guiar a otros hacia la luz de Cristo. Esto es posible, y en este vídeo te revelaré cómo. Muchos padres han enfrentado inmensos desafíos al tratar de enseñar valores cristianos en un mundo que a menudo rechaza los principios de la palabra de Dios. Quizás usted también se haya sentido perdido, preguntándose si está haciéndolo suficiente, si estás en el camino correcto o si tus hijos están escuchando la voz de Dios en medio del ruido del mundo. En los próximos minutos compartiré profundas verdades y prácticas espirituales que pueden cambiar su enfoque de la crianza de los hijos. Exploremos juntos las enseñanzas bíblicas que tienen poder transformador, enseñanzas que han moldeado a generaciones enteras, incluso en tiempos de persecución, opresión y oscuridad. Este vídeo no es solo un mensaje, es un llamado. Dios puede estar hablándote directamente a ti ahora mismo, mostrando el camino para proteger y guiar a vuestros hijos en un mundo cada vez más secularizado. Antes de comenzar, te invito a comentar a continuación la frase, paz en Cristo. Este es tu primer paso para comprometerte con la palabra y los valores que quieres transmitir a tus hijos. Y no olvides darle me gusta a este video. Cuando haces esto, estás ayudando a difundir el mensaje de Dios a más familias que necesitan escucharlo hoy. Eres parte de esta misión. Ahora, detente un momento y respira profundamente. Ora en silencio, pidiéndole a Dios que abra tu mente y tu corazón a las enseñanzas que Él ha preparado para ti hoy. Es más, la penúltima enseñanza que compartiré hoy puede ser la clave para desbloquear una bendición específica en tu vida y la de tus hijos. Manténganse al tanto, prepárese para embarcarse en un viaje espiritual que podría cambiar la forma en que enseña y guía a sus hijos. Empecemos. El fundamento inquebrantable, construyendo la fe como fundamento. Imagina que tu casa está construida sobre arena. Al menor signo de tormenta, las paredes tiemblan y todo se derrumba. Jesús nos advirtió sobre esto en Mateo 7, 24-27, cuando habló de la diferencia entre construir una casa sobre roca o sobre arena. Pero, ¿y si esta casa es el corazón de tus hijos? La fe es el fundamento más sólido que podemos ofrecerles. Sin él, el mundo, con sus ideologías e influencias contrarias a la palabra de Dios, encontrará brechas para penetrar y hacer tambalear sus convicciones. La enseñanza de los valores cristianos comienza por establecer ese fundamento sólido, una fe inquebrantable en Cristo. ¿Qué significa construir sobre la roca? Significa vivir y enseñar con el ejemplo. Tus hijos necesitan ver en ti un reflejo del amor, la paciencia y la sabiduría de Dios. No se trata de hablar, sino de vivir. Es en tiempos de dificultad cuando sus hijos se dan cuenta de dónde está su confianza, ya sea en Dios o en las circunstancias. Piensa en Deuteronomio 6, 6, 7. Que todas estas palabras que te mando hoy estén en tu corazón. Enséñalas con perseverancia a tus hijos. Habla de ellas cuando estés sentado en casa, cuando camines por el camino, cuando te acuestes, abajo y cuando levantarse. Este versículo nos da un poderoso plan de acción. Repetición.
Los valores cristianos necesitan ser enseñados repetidamente como una semilla que se riega diariamente hasta que eche raíces profundas. Contexto diario. Enseña en la vida cotidiana, en los pequeños momentos, en las comidas, en las conversaciones en la mesa, cuando llevas a tus hijos al colegio. Persistencia. Incluso si parece que no están escuchando, continuar. La palabra de Dios no regresa vacía. Isaías 55:11. Además, pregúntate, ¿cuáles son las voces que más hablan al corazón de tus hijos? ¿Son los amigos, la televisión, internet o la palabra de Dios? Enseñar valores cristianos significa ayudar a tus hijos a identificar y discernir estas voces, para que opten por escuchar lo que viene del Señor. Un paso práctico es crear momentos de devoción. Familia, reserve tiempo, aunque sea corto, para leer la Biblia juntos, orar y hablar sobre cómo aplicar las enseñanzas en su vida diaria. Haz de esto un hábito. La constancia creará raíces que, aún en tiempos de adversidad, mantendrán firmes en vuestros hijos. Recuerde, construir la fe es un proceso, pero es la base de todo. La roca es Cristo. Si ayudas a tus hijos a establecer sus vidas en Él, el mundo podrá soplar sus vientos más fuertes, pero ellos permanecerán firmes, brillando como luz en medio de la oscuridad. Jesús declaró en Mateo 5:14-16, «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad construida sobre una colina no se puede esconder. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Enseñar valores cristianos a tus hijos va más allá de protegerlos. Se trata de empoderarlos para que sean personas influyentes en el mundo y no influenciado por él. El llamado de Cristo a ser luz implica vivir de manera tan auténtica y llena de gracia que otros vean a Dios en nosotros. Esto empieza en casa. Pero, ¿cómo les enseñas a tus hijos a ser luz en un mundo que a menudo celebra la oscuridad? En Virtus 1, identidad en Cristo. Los niños y adolescentes se enfrentan a un bombardeo constante de mensajes que intentan moldear su identidad. La apariencia, el estatus y las opiniones a menudo se utilizan para definir el valor. Enseña a tus hijos que su verdadera identidad está en Cristo. Son los hijos amados de Dios, creados con propósito y valor eternos. Dígales, no tienes que conformarte a lo que el mundo dice que debes ser. Dios te creó único y te dotó para brillar a su manera. Anímalos a abrazar esa identidad con orgullo y confianza, sabiendo que pertenecemos a algo mucho más grande que este mundo. 2. Opciones que reflejan la luz. La luz no se mezcla con la oscuridad. Ella los aleja. Explíqueles a sus hijos que sus decisiones diarias, las palabras que usan, los amigos que eligen, lo que consumen en las redes sociales, son oportunidades para reflejar la luz de Cristo. Comparta ejemplos prácticos, cómo responder con amabilidad cuando otros son crueles. Cómo ser honesto en situaciones en las que mentir sería más fácil. Cómo elegir amistades que te acerquen a Dios en lugar de alejarte. Enseñad que cada pequeña elección es un reflejo de la luz que lleva consigo. 3. El servicio como expresión de luz. Una de las formas más poderosas de hacer brillar la luz de Cristo es a través del servicio. Involucre a sus hijos en proyectos que ayuden a otros, ya sea visitar a alguien que necesita compañía, contribuir a una causa o simplemente mostrar amabilidad en la vida cotidiana. Muéstrales que vivir como luz es ser un instrumento en
Las manos de Dios, llevando esperanza donde hay desesperación y amor donde hay rechazo. Brade 4. Inspiración bíblica. Historias bíblicas como la de Daniel y sus amigos en Babilonia son poderosas inspiraciones. Daniel no cedió a las presiones culturales, sino que mantuvo firme su fe, incluso en un ambiente hostil. Brillaba tanto que hasta los reyes reconocieron el poder de Dios en su vida. Lea estas historias con sus hijos y analicen cómo se aplican a las situaciones que enfrentan hoy. Anímelos a ser Daniel en sus escuelas, círculos de amigos y comunidades. Reflexión práctica. Pregúntale a tus hijos, si alguien te mira, ¿verán algo diferente? ¿Verán la luz de Cristo? Esta pregunta los hará reflexionar sobre sus acciones y el impacto que tienen en los demás. Forjando resiliencia espiritual en tiempos de prueba. En Juan 16:33, Jesús nos recuerda: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Enseñar valores cristianos a vuestros hijos no significa prepararlos para un camino sin dificultades, sino para afrontar los desafíos con fe inquebrantable y valentía espiritual. El mundo secular desafiará su fe, ya sea a través de presiones sociales, tentaciones o dudas internas. La resistencia espiritual es como una armadura que te protege y te mantiene firme sin importar las circunstancias. Pero ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos a desarrollar esta fortaleza? 1. La importancia de las raíces profundas. Jeremías 17:7-8 describe a un hombre que confía en el Señor como un árbol plantado junto a las aguas. Incluso en tiempos de sequía, sus profundas raíces aseguran que siga dando frutos. Enseña a sus hijos que para capear las tormentas necesitan estar arraigados en la palabra de Dios. Lectura de la Biblia. Ayúdalos a crear el hábito de leer y meditar en las Escrituras. Explique que la Biblia no es solo un libro, sino el alimento espiritual que los fortalecerá para cada batalla. Memorizar versículos. Anímelos a memorizar pasajes que ofrecen coraje y esperanza en tiempos difíciles. 2. La práctica de la oración constante. La oración es una conexión directa con Dios y una fuente inagotable de fortaleza. Enseña a tus hijos que orar no es solo pedir, sino hablar con Dios, dar gracias y buscar dirección. Practique oraciones en familia, mostrándoles que sin importar la situación, ya sea de alegría o tristeza, Dios siempre está accesible. 3. Ejemplo de resistencia en las Escrituras. Una de las historias más poderosas sobre la resistencia espiritual es la de Job. Lo perdió todo, pero permaneció fiel al Señor, diciendo: El Señor dio, el Señor quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Job 1:21. Comparta esta historia con sus hijos y analice cómo Job confió en Dios incluso cuando todo parecía perdido. Muéstrales que, en tiempos de prueba, Dios nunca los abandona y usa estas situaciones para fortalecerlos. 4. Ayúdalos a identificar ataques espirituales. Enseñe a sus hijos que a menudo las luchas que enfrentan no son solo físicas o emocionales, sino espirituales. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra fuerzas espirituales del mal. Ayúdalos a reconocer estas batallas y a usar las armas espirituales descritas en Efesios 6:13-17. El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, entre otras. Crisar 5. Fe en acción. La resistencia espiritual se fortalece con la práctica.
Anima a tus hijos a poner su fe en acción, incluso ante las dificultades. Puede ser algo simple, como defender a un colega que sufre una injusticia, o algo más desafiante, como testificar de Cristo en situaciones adversas. Urbaris, reflexión práctica. Pregúnteles a sus hijos: cuando enfrentes desafíos, ¿recuerdas confiar en Dios o intentas resolver todo por tu cuenta? Esta reflexión les ayudará a darse cuenta de la importancia de depender del Señor en todo momento, cultivando el amor incondicional en un mundo egoísta. Jesús resumió la esencia de los mandamientos en dos poderosas instrucciones. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37, 39. Enseñar a sus hijos el amor incondicional puede parecer un desafío en un mundo donde el amor suele estar condicionado por intereses personales. Sin embargo, es posible sembrar este valor eterno en sus corazones, haciendo que florezca e ilumine sus vidas y las de quienes los rodean. 1. El amor comienza en casa. Los niños aprenden de lo que experimentan y observan. La forma en que trate a su cónyuge, a sus familiares e incluso a los extraños le enseñará más sobre el amor incondicional que cualquier palabra. Demuestra paciencia, bondad y perdón en tu hogar, incluso en tiempos difíciles. Cuando tus hijos te vean elegir el amor en situaciones difíciles, entenderán que el amor no es una debilidad, sino una fortaleza que refleja el carácter de Dios. 2. El amor como decisión, no como emoción. Enseña a tus hijos que el amor cristiano va más allá de los sentimientos. Es una decisión diaria actuar a favor de los demás, incluso cuando no es fácil. Este concepto está perfectamente ilustrado en Romanos 5:8. Mas la prueba de que Dios es su amor para con nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ayúdalos a comprender que el amor incondicional no espera perfección ni reciprocidad, sino que refleja el amor de Dios, quien nos amó primero. 3. El ejemplo de Jesús. Jesús lavó los pies de los discípulos, un acto que conmocionó la cultura de su tiempo, ya que solo los sirvientes hacían esto. Al hacerlo, demostró humildad y servidumbre, mostrando que el amor no se expresa solo en palabras, sino en acciones. Lea con sus hijos Juan 13, 12, 15, y hablen sobre cómo pueden imitar a Jesús en actos simples de amor y servicio en su vida diaria. Pregunte: ¿cómo puedes mostrar amor a tus amigos, incluso a aquellos que no te tratan bien? 4. Perdonar es amar. El perdón es uno de los aspectos más desafiantes del amor incondicional, pero es esencial. Enséñeles a sus hijos que aferrarse a las heridas solo endurece el corazón. Muéstreles el poder liberador del perdón, recordando que somos perdonados por Dios y llamados a hacer lo mismo. Un ejemplo poderoso está en Mateo 18, 21, 22, donde Jesús le enseña a Pedro a perdonar 70 veces, 7 veces. Discuta con sus hijos cómo el perdón es una elección que demuestra fortaleza, no debilidad. 5. Amor por los necesitados. Lleva a tus hijos a experimentar el poder del amor desinteresado. Participar juntos en proyectos para ayudar a otros, visitar un orfanato, contribuir con alimentos a los necesitados o simplemente escuchar a alguien que enfrenta dificultades. Estas experiencias enseñan que el amor incondicional no es una teoría, sino una práctica diaria.
Reflexión práctica. Pregúntale a tus hijos: ¿cómo puedes demostrar amor a alguien que no lo espera de ti? ¿Quién en tu vida necesita sentir el amor de Jesús hoy? Estas preguntas les ayudarán a ver el amor como una misión diaria. Caminando en la verdad en un mundo de mentiras. Vivimos en tiempos en los que la verdad parece relativa, donde los valores y principios se distorsionan constantemente para adaptarlos a agendas personales o culturales. Sin embargo, Jesús declaró en Juan 14:6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Enseñar a tus hijos a vivir en la verdad de Cristo es protegerlos, evitar que caigan en las trampas de las mentiras que ofrece el mundo. Balchem 1. La palabra como brújula. En un mundo donde lo correcto y lo incorrecto a menudo se presentan como conceptos subjetivos, enseña a sus hijos que la verdad absoluta está en la palabra de Dios. Salmo 119:105 nos recuerda: «Tu palabra es lámpara que alumbra mis pasos y lumbrera que alumbra mi camino». Ayúdelos a comprender que cuando buscan guía en la Biblia, están edificando sus vidas sobre cimientos sólidos que resistirán cualquier tormenta de falsas promesas o ideologías engañosas. Práctica diaria. Fomentar que busquen un versículo al día para reflexionar y aplicar en su vida diaria. Subin. Preguntas de reflexión. Cuestiona con amor cuando enfrentan dilemas éticos, ayudándolos a encontrar respuestas en la palabra. Perjuno. 2. Discernir la verdad en medio de la confusión. Enseñar la verdad también significa ayudar a tus hijos a reconocer las mentiras. Explique que no todo lo que oyen, ven o leen es confiable y que necesitan evaluar todo desde una perspectiva bíblica. Lean juntos 1 Juan 4:1. Amados, no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Ayúdales a discernir los mensajes que consumen, ya sea en los medios de comunicación, en las redes sociales o en conversaciones cotidianas. El ejemplo de Jesús ante las mentiras. La vida de Jesús es un modelo de cómo afrontar la mentira y permanecer en la verdad. Fue tentado en el desierto por el diablo, quien usó verdades a medias para engañarlo. Mateo 4:1-11. Pero Jesús respondió a cada tentación con la verdad de la palabra de Dios. Explique a sus hijos que ellos enfrentarán tentaciones similares, promesas de éxito fácil, popularidad o placer, pero que deben permanecer firmes en la verdad como lo hizo Jesús. Ayúdelos a memorizar versículos clave para resistir cuando sean tentados. 4. Vivir la verdad con valentía. Ser una persona real en un mundo que valora las apariencias requiere valentía. Enseña a tus hijos que incluso cuando sea difícil, vivir en la verdad los acerca a Dios y fortalece su carácter. Historias como Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel 3, son ejemplos inspiradores. Estos jóvenes se mantuvieron firmes en la verdad y se negaron a adorar a un ídolo, incluso ante la amenaza del horno de fuego. Dios los honró por su fidelidad. 5. La verdad te hace libre. Explique que vivir en la verdad no es una carga, sino una liberación. En Juan 8:32, Jesús declaró: «Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres». Cuando tus hijos aprenden a vivir según los valores cristianos, experimentan paz, alegría y libertad en sus elecciones, sin el peso de la culpa ni del engaño. Reflexión práctica. Pregúnteles a sus hijos: ¿qué mentiras está tratando el mundo de convencerlos de creer? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esto? Esta reflexión les ayudará a evaluar sus vidas y a tomar decisiones acordes con la verdad. Vivir con alegría, incluso en medio de la adversidad.
La verdadera alegría no es circunstancial. No depende de días soleados, logros personales o momentos de victoria. El gozo genuino proviene del Señor, como lo afirma Nehemías 8:10. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Enseñar a tus hijos a vivir este gozo en medio de la adversidad es uno de los legados espirituales más grandes que puedes dejar. 1. El gozo como fruto del Espíritu. La alegría no es solo una emoción fugaz, es fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Ayude a sus hijos a comprender que al mantener una conexión profunda con Dios, el gozo siempre estará ahí, incluso cuando enfrenten dificultades. Conexión con Dios. Demuestre que cuando oran, al alabar y meditar en la palabra, cultivan la presencia del Espíritu en sus vidas, y esto les trae un gozo que el mundo no puede robar. Ejemplo práctico. Anímalos a escribir o compartir momentos en los que sintieron alegría a pesar de las circunstancias difíciles, como testimonio de lo que Dios puede hacer. 2. El ejemplo de Pablo y Silas. En Hechos 16:25, Pablo y Silas fueron arrestados injustamente, azotados y arrojados a una prisión oscura. En lugar de ceder a la tristeza, alabaron a Dios, y esta alabanza provocó un impacto sobrenatural, un terremoto que abrió las puertas de la prisión. Explíqueles a sus hijos que el gozo en Dios tiene el poder de transformar situaciones aparentemente imposibles. Pregúntales, si Pablo y Silas pudieron alabar a Dios en prisión, ¿qué te impide encontrar gozo en cualquier situación? 3. La diferencia entre alegría y felicidad. Enseña a tus hijos que la felicidad está ligada a lo que sucede a nuestro alrededor, pero la alegría viene de dentro. Es un regalo de Dios que las circunstancias externas no pueden quitarnos. Lean juntos Filipenses 4:4, donde Pablo, incluso escribiendo desde la cárcel, exhorta: estad siempre alegres en el Señor. Otra vez diré, estad alegres. Sí, explique que este gozo es un reflejo de la confianza en Dios y de saber que Él tiene el control. Versículo 4. La gratitud como clave para la alegría. La gratitud es la puerta de entrada a la alegría. Ayude a sus hijos a desarrollar el hábito de agradecer a Dios diariamente, no solo por las grandes bendiciones, pero también por las pequeñas cosas, el aire que respiran, la comida en la mesa, la oportunidad de aprender. Actividad práctica. Anímales a llevar un diario de gratitud donde anoten 3 cosas por las que están agradecidos cada día. Esto les ayudará a darse cuenta de la bondad de Dios, incluso en la adversidad. 5. Afrontar la tristeza con fe. Habrá momentos en los que la tristeza será inevitable. Pérdidas, decepciones, desafíos. Enseñad a vuestros hijos que estos momentos no deben ser negados, sino entregados a Dios. Salmo 35 nos recuerda: por la noche podrá durar el llanto, pero a la mañana vendrá el gozo. Explique que en Dios la tristeza nunca tiene la última palabra. Convierte el luto en danza, el dolor en propósito y las lágrimas en alegría. Reflexión práctica. Pregúntale a tus hijos: ¿qué haces cuando te sientes triste o desanimado? ¿Alguna vez has intentado entregárselo a Dios y pedirle el gozo que viene de Él? Esta reflexión los animará a buscar al Señor en momentos de dificultad. Conexión al siguiente bloque. Ahora que entendemos cómo vivir con alegría incluso en tiempos difíciles, en el siguiente bloque exploraremos cómo enseñar a sus hijos el poder de la obediencia a Dios y su impacto en sus vidas.
El poder de la obediencia a Dios. La obediencia a Dios es un principio que trae protección, bendiciones y propósito a la vida de tus hijos. No se trata solo de seguir reglas, sino de confiar en el plan perfecto del Creador y reconocer su infinita sabiduría. Como Jesús enseñó en Lucas 11:28, felices los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. 1. La obediencia como demostración de amor. Explícales a tus hijos que obedecer a Dios es una expresión de amor, no imposición. En Juan 14:15, Jesús dijo, si me amáis, mis mandamientos obedeceréis. Ayúdelos a ver la obediencia como algo que surge de un corazón lleno de gratitud por lo que Dios ha hecho y está haciendo por nosotros. Cuando amamos a alguien, queremos complacerlo, y con Dios no es diferente. Versos 2. Ejemplo práctico de obediencia, Abraham. La historia de Abraham, quien obedeció el llamado de Dios de sacrificar a Isaac, Génesis 22, es un poderoso ejemplo de obediencia incondicional. Abraham confió en que Dios tenía un plan mayor, incluso cuando no podía entenderlo. Comparte esta historia con tus hijos y discuten lo que significa obedecer a Dios, incluso cuando sea difícil o no tenga sentido a los ojos humanos. Pregunte, ¿alguna vez has sentido que Dios te estaba pidiendo algo que parecía difícil? ¿Cómo respondiste? 3. La obediencia trae bendiciones. Ayude a sus hijos a comprender que la obediencia a Dios no es solo un mandamiento, sino un camino para vivir en sus promesas. Deuteronomio 28:1-2 nos enseña que si obedecemos la voz del Señor, sus bendiciones nos alcanzarán. Explique que la obediencia no se trata de perfección, sino de un corazón dispuesto a escuchar y seguir la dirección de Dios. Traerá paz, alegría y un sentido de propósito que el mundo no puede ofrecer. 4. La obediencia como protección. Muestre que obedecer a Dios también es una forma de protección. Así como un padre establece límites para proteger a sus hijos, Dios nos da sus mandamientos para guiarnos y protegernos de las consecuencias del pecado. Comparta ejemplos prácticos como seguir los mandamientos de Dios sobre la honestidad, la pureza y la bondad, y cómo esto puede prevenir dolores y dificultades en el futuro. Hebreos 5. La obediencia de Jesús. El mayor ejemplo de obediencia es el mismo Jesús. Obedeció al Padre incluso cuando eso significó ir a la cruz. En Filipenses 2:8 leemos: y al encontrarse en forma humana, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Explícales a tus hijos que gracias a la obediencia de Jesús tenemos acceso a la vida eterna. Este ejemplo nos inspira a confiar en Dios incluso en tiempos difíciles. Reflexión práctica. Pregúnteles a sus hijos. ¿Alguna vez han notado cómo la obediencia a Dios puede protegerlos o ayudarlos a tomar mejores decisiones? ¿Cómo pueden obedecer más a Dios en su vida diaria? Conexión al siguiente bloque. Ahora que entendemos el poder transformador de la obediencia, en el siguiente bloque exploraremos cómo enseñar a sus hijos la importancia de vivir con propósito, siguiendo el plan de Dios para sus vidas. Vivir con propósito, seguir el plan de Dios. Dios nos creó a cada uno de nosotros con un propósito único, algo especial que solo nosotros podemos lograr en este mundo. En Jeremías 29:11 leemos: porque soy yo quien sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes para prosperaros y no para haceros daño, planes para daros esperanza y un futuro. Enseñad a vuestros hijos a vivir con el propósito es mostrarles que sus vidas tienen significado eterno
y que Dios ya tiene planeado algo grande para ellos. Herbárices 1. El propósito comienza con Dios. Explícales a tus hijos que el propósito de sus vidas no comienza con sus propios deseos o ambiciones, sino con Dios. Él es el Creador que los formó con amor y diseñó un camino especial para cada uno. Guíalos a meditar en Efesios 2:10. Porque creación de Dios somos, realizado en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que las hiciéramos. Muéstreles que sus vidas son parte de un plan divino y que Dios quiere usarlos para hacer una diferencia en el mundo. 2. Descubriendo el propósito a través de la oración. Enseñe que descubrir el propósito de Dios para sus vidas comienza con un corazón de oración. Ayúdelos a comprender que a medida que buscan la guía del Señor, Él les revela sus planes poco a poco. Práctica diaria. Anima a tus hijos a orar. Señor, muéstrame tu propósito para mi vida. Ayúdame a seguir el camino que tienes para mí. Das escuchar a Dios. Enséñales a ser sensibles a la voz de Dios, ya sea a través de la palabra, situaciones específicas o la guía de personas piadosas. 3. Vivir con propósito significa servir. Uno de los aspectos más importantes de vivir con un propósito es servir a los demás. Jesús, el mayor ejemplo de propósito vivido, declarado en Marcos 10:45. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Explícales a tus hijos que al servir a los demás están cumpliendo el plan de Dios, ya sea ayudando a un amigo, participando en un ministerio o siendo amable con los extraños. Cada acto de servicio es una expresión del propósito divino. Uday Simpson 4. Propósito en las pequeñas cosas. Ayude a sus hijos a comprender que vivir con un propósito no significa esperar grandes acontecimientos o misiones extraordinarias. A menudo, el propósito de Dios está en las pequeñas cosas cotidianas: ser amable, ayudar en la casa, estudiar con dedicación. Muestre que cuando hacen todo para la gloria de Dios, como se enseña en Colosenses 3:23, están cumpliendo su propósito. Unarisi 5. El ejemplo de José. La historia de José es un ejemplo inspirador de cómo Dios usa las circunstancias para lograr su propósito. José fue vendido como esclavo, encarcelado injustamente y pasó años esperando su liberación. Sin embargo, permaneció fiel y Dios usó su historia para salvar a una nación entera. Lea Génesis 50:20 con sus hijos. Ustedes planearon el mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para lograr lo que ahora se hace, para salvar muchas vidas. Explíqueles eso, al igual que José. Pueden confiar en que Dios está guiando sus vidas, incluso cuando no entienden lo que está sucediendo. Reflexión práctica. Pregúntale a tus hijos: ¿qué crees que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Cómo puedes empezar a vivir con propósito hoy, incluso en las pequeñas cosas? Esta reflexión les ayudará a pensar en su conexión con Dios y el impacto que pueden tener en el mundo. Cierre y llamado a la acción. Felicitaciones por llegar hasta aquí. Este viaje estuvo lleno de reflexiones, verdades y enseñanzas bíblicas que pueden transformar la forma en que enseñas valores cristianos a tus hijos. Su dedicación a buscar orientación y sabiduría para guiar a las próximas generaciones es un acto de fe y amor que Dios ciertamente valora. Reflexión final.
Hoy exploramos cómo enseñar valores cristianos en un mundo secular que abarca todo, desde desarrollar una fe inquebrantable hasta descubrir el propósito divino. Habéis aprendido que cada elección y cada enseñanza planta semillas eternas en los corazones de vuestros hijos, semillas que crecerán y darán frutos, incluso en un entorno desafiante. Recuerda, tú eres el mayor ejemplo que tienen tus hijos. La forma en que viva su fe, reaccione ante la adversidad y demuestre amor y obediencia a Dios será el testimonio más grande que llevarán. Como padres, tienen el privilegio de moldear vidas que impactarán al mundo para la gloria de Dios. Quizás te estés preguntando, ¿estoy haciendo lo suficiente? La respuesta está en la gracia de Dios. Él no espera perfección de ti, pero quiere que confíes en Él y dejes que Él guíe cada paso. El Señor fortalece a quienes llama, y si os ha dado la responsabilidad de criar hijos, también os dará la sabiduría necesaria para hacerlo. Un desafío práctico para ti. Comenta la siguiente frase: elijo enseñar los valores de Cristo a mis hijos. Este acto de declaración pública es un compromiso ante Dios y una inspiración para otros padres que también están en este camino. Además, si este vídeo le resultó útil, compártalo con otros padres. Muchas familias necesitan estos mensajes de esperanza y dirección espiritual. Cuando compartes, estás ayudando a difundir la palabra de Dios e impactar vidas que tal vez nunca conozcas. Sin llamado a la acción. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Piensa en el impacto que puede tener esta simple decisión. Al suscribirte, garantizas que seguirás recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe y ayuden a guiar a tu familia en el camino del Señor. Es más, tu suscripción nos ayuda a llegar a las personas que necesitan escuchar este mensaje. Pulsa el botón me gusta y muéstrale a YouTube que este mensaje es importante. Juntos podemos marcar la diferencia y difundir la luz de Cristo en un mundo que tanto la necesita. Una pausa de gratitud. Antes de cerrar, quiero invitarlos a tomar un momento de silencio. Cierra los ojos, respira profundamente y agradece a Dios por el privilegio de ser un padre que guía a tus hijos en la fe. Di una oración silenciosa, pidiendo sabiduría, paciencia y amor para continuar este viaje. Ahora, escribe en los comentarios: soy un padre elegido por Dios para guiar a mi familia. Esta frase te identifica como alguien que completó este estudio y reafirma tu compromiso con los valores cristianos. Una última palabra. No importa cuán desafiante pueda ser el mundo, recuerda, Dios está contigo. Prometió en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desanimes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Gracias por ser parte de esta comunidad de fe. Que sigas siendo una luz para tu familia y quienes te rodean. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos profundizando nuestro viaje espiritual. Que la paz de Cristo esté contigo y con tu hogar.